13 del Evangelio de Juan. Este tema, bueno, el capítulo 13 habla de varios temas, pero el tema principal, bueno, habla del lavamiento de los pies, de la traición de Judas, y habla también del tema de la negación de Pedro, ¿verdad? Que son tres aspectos importantes. Hoy vamos a tratar de cubrir el tema del lavamiento de los pies. Dice Juan 13, versículos 4 y 5. Jesús se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Interesante hablar de los pies, hermanos. Las mujeres se cuidan mucho los pies. Sí, ¿cierto o no? Tienen que tener en el presupuesto el pedicure. Ay, que no le des para el pedicure. No, es cierto. Ahora, cuando hablamos de los pies, pues hablamos del caminar de las personas, ¿verdad? Y los podólogos, que son los médicos especialistas de los pies, usted ve el pie y pareciera que no es tan complicado, pero la anatomía del pie de por sí, usted tiene que aprender a pararse bien. Cuando los niños comienzan a caminar, tienen que, al principio sus pies no están bien fijos, ¿verdad? Tienen que ponerlos bien. Un mal paso que usted de él le da problemas. O sea, los pies en nuestra vida física son importantísimos, ¿verdad? Usted no puede caminar, ¿verdad?, si los pies no están bien. Un uñero le hace a usted sufrir, ¿verdad? Entonces el cuidado de los pies es importante. Los pies nos hablan del caminar de una persona. Y vale la pena que hablemos un poquito de los pies, ¿verdad? Por ejemplo, los pies tienen que ver con la conducta y el camino en la vida. Salmo 119, 105. Si alguien me lo busca, por favor. Salmo 119, 105. Si no, yo lo encuentro aquí. Amén. 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La conducta de la persona, y la palabra le da importante, ¿verdad? Lámpara es a mis pies. Usted, si no ilumina bien el caminar, pues se puede caer, ¿verdad? Y le considero importante hablar un poquito de los pies, porque Jesús lavó los pies. Y es importante que entendamos por qué lo hizo. Claro, el enfoque de Jesús era la limpieza, y tiene que ver con la limpieza del pecado, ¿verdad? Ustedes saben que la palabra nos limpia, y conforme usted va aprendiendo la palabra le va limpiando de algunos hábitos. Pero también el lavado de los pies, su significado tiene que ver con la humildad y el servicio. Allí en Juan, versículo 14, 14, dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Hay que cuidarse los pies, ¿verdad? Si caminamos mucho hay que bañarse, porque si no, los hongos hacen presencia allí, ¿verdad? Y es un tema delicado a veces. Personas que si no se bañan todos los días, Dios mío, ¿verdad? Porque los hongos crecen rápido. Ahora, para nosotros también los pies tienen que ver con el anuncio del Evangelio. Claro, ahora no caminamos mucho nosotros para evangelizar, pero en los tiempos de Jesús y de toda esa historia del inicio de la iglesia, las distancias, no había un carro, habían caballos y mulas y burros, pero
pero el caminar era mucho, ¿verdad? Y los pies representan un acto de servicio desinteresado, porque tú llevas el evangelio y el interés, si le ponemos intereses, tú tienes interés de que la gente reciba a Jesús. Y también por el otro lado, la Biblia habla del calzado y habla de las buenas nuevas de paz, ¿verdad? Cuando se habla de la armadura, hablamos del calzado, ¿verdad? Y cuando peleamos espiritualmente, tenemos que habla la Biblia de un calzado bien puesto. Por ejemplo, los bomberos, ellos usan zapatos que llevan en la suela una lámina de acero, cuentan eso. Yo nunca he visto esos zapatos, porque cuando caminan en los lugares de incendio hay clavos y hay cosas que les pueden dañar los pies. Un diabético se tiene que cuidar los pies, porque un clavito que entre ahí puede hasta hacérsele una gangrena. Parece mentira, pero el pie es importante, ¿verdad? Entonces, el lavado de los pies simboliza también, mejor dicho, los pies como tal simbolizan la disposición para proclamar el evangelio. Y entonces hay algunos significados, ¿verdad?, de humildad y servicio. Usted camina al altar y se arrodilla y usa los pies, ¿verdad? Alguien que no tiene pies le es más difícil. Tiene que ver con conducta y con el caminar en la vida, ¿verdad? A veces vamos a tropezar en nuestro caminar. También significa rendición y reverencia, ¿verdad? Conexión a la tierra. El hombre bien parado, dice, tienes que estar bien parado, ¿verdad? Aspectos que son importantes, ¿verdad? Entonces, ¿se recuerdan que a Jesús lo ungieron antes de ir a la cruz, ¿verdad? Entonces aquí hay a los discípulos el Señor le lavó los pies y a Jesús le ungieron los pies algunos le lavó con agua y los otros con aceite, con perfume de nardo puro, dice el estudio. Hace unos días hablamos de eso. Y esto tiene que ver con el aroma grato del caminar con Cristo. Debe de ser agradable, hablando espiritualmente, nuestro caminar con el Señor. No debe de ser algo molesto, pues. La búsqueda de Dios debe ser algo que es como buscar ese aroma de nardo puro, ¿verdad? Ahora, los pies de los discípulos parece ser que sí necesitaban ser lavados. Y pues la historia habla de que ellos caminaban en suelos no como ahora, ¿verdad? No había tanta limpieza como ahora. Eran calles polvosas, llenas de lodo, incluso de otras cosas, basura y heces fecales de animales que caminaban, ¿verdad? Entonces, estas personas necesitaban ese tipo de atención a sus pies, a sus zapatos. Y generalmente ellos usaban chanclas, por así decir, ¿verdad? Y por eso en las casas ellos tenían siempre un depósito de agua para poder, antes de entrar a la casa, lavarse los pies. Y era ya un procedimiento que incluso habían siervos encargados en las casas de lavarse los pies. Era para que cuando entraran no ensuciaran adentro, ¿verdad? Ahora, hay algunas explicaciones con respecto a por qué razón Jesús lavó los pies a sus discípulos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios ahí en Juan 13, 1 y 2. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban,
como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara. Entonces, pongámonos a pensar por qué Jesús en ese momento decidió lavarle los pies. ¿Qué motivación tenía Jesús? En primer lugar, Él lo hizo porque ya su hora había llegado. Los discípulos tenían que quedar en este mundo, ¿verdad? Y Él quería darles una enseñanza, porque nuestro Jesús siempre trató de discipular a estos hombres. Y esto tenía una enseñanza importante, ¿verdad? Ahora, acordémonos que la sangre de Cristo nos limpia de pecado, ¿verdad? Y el simbolismo del lavado de los pies tiene algo de relación con eso, ¿verdad? En este mundo, el mundo está influenciado por el pecado y todos lo sabemos, ¿verdad? La civilización actual es una civilización que se opone a Dios, que se opone a Cristo y que se encuentra bajo juicio, ¿verdad? Y como Jesús ya se iba a retirar físicamente de la tierra, tomó esa decisión. En segundo lugar, una segunda razón, es que dice que Él nos amaba, dice, y aquí lo hemos leído, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, dice que los amó hasta el fin. Entonces, no cualquiera le lava los pies a otro, pues. Pero Él tuvo ese gesto, primero por servicio, pero también por amor, ¿verdad? Y en tercer lugar, allí dice el estudio que había algo, porque estamos analizando los versículos 1 y 2. Dice que había un extraño ahí, dice, el diablo, dice, ya había puesto en el corazón de Judas. Allí había un invitado que no había sido invitado, ¿verdad? Yeah. Ahí estaba el diablo presente en la vida de Judas. Había entrado en el corazón de Judas Iscariote, y había puesto en el corazón de Judas entregar al Señor. Entonces, se considera que este lavamiento de alguna manera era porque había una presencia espiritual mala, satánica, ¿verdad? ¿Ya? Que podía influenciar a los demás discípulos. Y esto veámoslo en el aspecto de una iglesia, ¿verdad? O en nuestra vida una manzana podrida pudre un ciento, dice un dicho, ¿verdad? Entonces es importante que entendamos el trasfondo espiritual de este acto, ¿verdad? Y entonces, donde quiera que Satanás se introduce, los creyentes se pueden ensuciar y el Señor tiene que limpiarlos para poder tener comunión con Él en el hecho espiritual. Porque usted puede decir, no, pues se les lavó. ¿Por qué se ensuciaron los pies? Era la única vez que lo hizo, ¿verdad? Y dice Juan 13:5, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena. ¿Cómo entendemos esta parte, verdad? ¿Ya? ¿Qué quiere decirnos Juan cuando está hablando del Padre y que dice que le había dado todas las cosas en las manos? ¿A qué se está refiriendo? Y que había salido de Dios y a Dios iba, ¿verdad? ¿Cómo entendemos esa parte? Porque la podemos pasar inadvertida, ¿verdad? Jesús sabía que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y dice la palabra que como había salido de Dios, a Dios iba. Ahora, algunos de los estudiosos que yo revisé del tema porque me quería entender cómo interpretar esa porción del versículo 3, ¿verdad? Dicen que Jesús llevó a cabo esta limpieza porque Él volvía al Padre
¿verdad? Y dice que Jesús todavía hoy se ocupa de lavar los pies, ¿verdad? Porque se refiere al ministerio de Jesús del servicio, porque Él vino a la tierra para ser un siervo, ¿verdad? Y siempre esa fue su manera de comportarse en el ministerio. Era el siervo perfecto y el siervo permanente, ¿verdad? Entonces, volviendo quiero que vayamos a Lucas 7:44. El texto allí en Juan 13:4 y 5 dice que Jesús se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo. Esa es la parte en donde él toma la decisión de lavarlos. Y dice que ya la cena había comenzado, comenzaron a comer, ¿verdad? Y nadie había tomado la iniciativa de lavar los pies. Imagínate tú, ellos no tenían las mesas tradicionales nuestras. Se sentaban en el suelo y estaban las patas de cada quien ahí enfrente, sucias, ¿verdad? Y tal vez eso no era tan importante porque ellos habían andado por 3 años viviendo juntos, comiendo juntos a lo mejor. Pero qué importante que nos detengamos a considerar esa parte, ¿verdad? Y no había nadie que hubiera tomado la iniciativa. Debía de haber habido alguien entre los discípulos que fuera y dijera, no, espérenme, yo les voy a lavar los pies porque los traen sucios, ¿verdad? Nadie tomó, ¿verdad? Y todos traían a lo mejor esas sandalias que les permitía pues caminar mejor, ¿verdad? Y a lo mejor sí había mucha suciedad en sus pies. Pero en esa ocasión, en ese lugar, no había alguien, un siervo encargado. En las casas, cuando te invitaban a comer, tenías que tener un siervo atendiendo a los que llegaban a la visita para poder lavarle los pies para que no ensuciaran adentro. Sin embargo, allí no ocurrió, porque eso era símbolo de buena hospitalidad. Lucas 7:44. Esta mujer, entre en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. ¿Verdad? Ahí Jesús está refiriéndose al hecho de que nadie le ofreció agua para lavarse los pies a él, ¿verdad? Ahí en Lucas 7:44. El lugar en donde ellos se habían reunido, el aposento alto del que habla la Biblia, era un lugar que se lo habían prestado, ¿verdad? Y allí había agua, había un lebrío, o sea, un huacal, pues, ¿verdad? Había toallas para secarse los pies, pero nadie para hacer ese servicio, ¿verdad? Cualquiera de los discípulos lo pudo haber hecho. Pero todos fueron directamente a sentarse a la mesa sin prestar atención a ese aspecto. Ahora, ¿por qué ninguno de los discípulos tomó esa iniciativa? Vamos a Lucas 22:24. También entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Se recuerdan de ese aspecto? La madre de uno de un par de esos discípulos incluso preguntó que quién iba a ser el mayor, ¿verdad? Había habido una discusión entre ellos porque ellos pensaban que iba Jesús a llegar a ser ese Mesías esperado y que iba a tener una posición política. Entonces ellos estaban compitiendo a ver quién era el que iba a ponerse. Entonces, ¿cómo si me van a poner a mí de líder? ¿Cómo yo te voy a lavar los pies, verdad? Había habido esa situación, porque esa era una tarea y se ponían los dueños de casa un siervo, que se suponía que ese siervo era humilde y que hacía ese trabajo porque era menor que los invitados, ¿verdad?
aquí los discípulos mostraron una actitud de orgullo, ¿verdad? Porque uno de ellos ha de haber dicho: yo cómo te voy a alabar a ti si yo voy a ser más que tú. Mateo 23:11. Algunos aspectos que estoy considerando, hermanos, porque no hay que tomarlo solo en el aspecto físico de que era necesario porque caminaban por el lodo y todo lo demás. Las motivaciones de Cristo siempre fueron dándonos una enseñanza espiritual. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Esa era la posición del Señor. El que sea el mayor de vosotros sea el menor. Pero no era la manera de pensar de los discípulos, ¿verdad? Ahora, ese lavado de los pies se tenía que haber hecho antes de la cena, pero ya habían comenzado la cena cuando Jesús toma la decisión de lavarles los pies. Dice: se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Dice: luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Juan a lo mejor fue testigo de esto y lo detalla bien, ¿verdad? Y esa escena ha de haber causado una gran impresión, ¿verdad? Jesús era el líder, era el maestro, era el, ¿verdad? ¿Por qué tenía él que hacerlo, verdad? Y es que Jesús no solo era ese maestro, ese hombre, sino que era Dios, ¿verdad? Sin embargo, dice que era aquel a quien Dios le había dado todas las cosas en sus manos. Pues tenía todo, ¿verdad? Era el Hijo de Dios. Ahora, cuando Jesús se quita el manto exterior, cuando toma una toalla y se lo pone en la cintura, allí estaba dando una muestra de algo más. Los esclavos así hacían. En ese tiempo la gente tenía esclavos y el esclavo se ponía la toalla de esa manera. Sin embargo, Jesús lo hizo, ¿verdad? Con una toalla de servicio y se puso a lavar los pies, ¿verdad? Entonces, nosotros conocemos la historia de cómo Jesús vino a la tierra, se hizo carne, se encarnó, asumiendo nuestra humanidad, y dice la palabra que se hizo siervo, ¿verdad? Fue semejante a un siervo, dice la palabra. Hizo todo esto por la razón que ya dijimos, por amor, ¿verdad? Entender eso, pues, tenemos que hacerlo y entenderlo de esa manera, ¿verdad? Él se identificó con la gente y él quiso ir a la cruz para darnos la salvación, porque Dios quiere tener una relación con nosotros, hermanos. Y Él quiere que abramos la puerta de nuestro corazón. Amén. Y que tengamos esa comunión que Él quiere tener. Por eso cuando tú lo buscas en oración, Él te va a responder. ¿Ya? Dice Juan 13, 6, 7. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Dice Filipenses 2, del 5 al 8, para entender ese grado de humildad y de servicio de Jesús, ¿verdad? Alguien que lo lea, Filipenses 2, 5, 8.
pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hasta el 8 o 5 al 8. el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, Cristo asume la forma de siervo. La misma posición que habla y que había hablado ya el profeta Isaías en Isaías 53:11, si alguien lo puede buscar y leer. Isaías 53:11. Porque ya se había profetizado de la vida de Jesús a través de Isaías. Amén. A ver. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo, justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Amén. Un siervo, ¿verdad?, profetizado por Isaías. Amén. Ahora, él allí se sienta con sus discípulos, ¿verdad? Y bueno, esto del lavamiento de los pies, usted puede decir, eso deberíamos de hacerlo en la iglesia, ¿verdad? Debería ser como un sacramento. ¿Cómo piensan ustedes, hermano? ¿Creen que deberíamos hacer como el bautismo? Ay, yo creo que a lo mejor en algunos lugares lo pueden hacer, ¿verdad? Yo no estaría en contra de esa práctica. Pero la aplicación en el sentido espiritual, ¿verdad?, no debe de perderse, ¿verdad? Es un símbolo maravilloso que el Señor nos mostró como para que nosotros digamos, wow, ¿estaría yo dispuesto a hacerlo? ¿Verdad? Amén, sí. Sí, la pastora cuenta que sí, cuando nos ordenaron de pastores nos lavaron los pies, ¿no? Es cierto. Pero quiero que entendamos el punto de que no fue solo porque Jesús vio los pies sucios. Él buscaba enseñar algo más. Ahora, como iglesia, ¿cómo entendemos esta? Por eso les comento, ¿verdad? Algunos dicen, eso debe ser un sacramento, así como tomamos la Santa Cena, o nos bautizamos, o el matrimonio. Entienden que eso es algo formal, pero ¿cuál es la aplicación espiritual, verdad? Es importante, ¿verdad? Ahora, ¿será que esta actitud de Jesús solo fue una lección de humildad, ¿verdad? Solo era para darnos el ejemplo. Hay tantas cosas que él hizo, ¿verdad?, y que no las practicamos, ¿eh? Y claro, también eso es importante, sí, fue un acto de humildad, ¿verdad? Pero realmente esa era la motivación de él, mostrar que era humilde. Si él había sido humilde todo el proceso de su ministerio, ¿verdad? Y Pedro habla de eso, ¿verdad? Y Pedro, por eso quizás dijo, pero ¿cómo me vas a lavar tú si eres mi maestro, ¿verdad? Y él le insistió, le dijo, lo que yo hago, le dijo Jesús, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y esa es mi motivación hoy que estamos estudiando esto, ¿verdad? ¿Cuál va a ser qué vas a captar de este mensaje para tu vida, ¿verdad? Porque es importante. Yo no le lavo los pies, puede ser una reacción normal, ¿cómo lo voy a hacer? O como Pedro, ¿cómo me vas a lavar tú los pies? Quizás en la actitud de que yo soy menor que tú, ¿verdad? ¿Me explico? Pedro tenía sus actitudes a veces de ese tipo. Pero ¿qué le dijo Jesús? ¿Verdad? Ya vamos a llegar a esa parte. Le dijo en Juan 13:8.
no me lavarás los pies jamás, le dijo. ¿Y qué le dijo Jesús? Si no te lavo, no. Ahora, ¿cómo entendemos esa parte? No vas a tener parte conmigo. ¿Qué hubiera pasado si Pedro no se deja lavar los pies? O si tú en alguna ocasión te llamamos los pastores a lavarte los pies y tú te rechazas eso, ¿cómo lo verían los demás? ¿O cómo lo entenderías tú? Lo que Jesús dijo, Leo, no tenés parte conmigo. ¿A qué se refería? ¿Ven? Interesante, ¿verdad? Ahora, vamos a entender lo que quiso decir el Señor con estas palabras. Siempre el Señor buscaba comunión, compañerismo. Y en parte a eso se refería el Señor. Pedro, yo quiero lavarte, no porque tú seas más o menos, o porque yo me humille, no. Simplemente yo quiero hacerlo. Tengo ese deseo porque te amo, Pedro. No por el hecho de que estés todo embarrado y sucio, ¿verdad? Porque yo te pude haber mandado a que te lavaras, pero yo quiero hacerlo, ¿verdad? Ahora, él iba a morir en unos días, horas, ¿verdad? Estaban celebrando la Pascua. ¿Se recuerdan la enseñanza de la Pascua? ¿Cuál es el significado? Allí en Levítico 12 y en varias partes, en Éxodo 12, perdón. Y por cierto, esta semana con el grupo de discipulados estudiamos sobre la Pascua. Era el tema de la salvación, pero el pacto de Jesús, ¿verdad? Y todo esto está interrelacionado, ¿verdad? Ahora, y él estaban comiendo, hermano. Ya estaban en la cena y se levantó, ¿verdad? ¿Y por qué se levantó? Así como se levantó de los muertos, ¿verdad? Entonces, la Biblia es interesante cuando tú la estudias, que tiene varias aplicaciones y que puedes entender mensajes de Cristo sencillos, pero que tenía una aplicación profunda para los discípulos. Imagínate tú compartiendo con alguien por 3 años y medio y que de repente él tenga que ir a la cruz y lo que tú querías es que él fuera el Mesías. Era el Mesías, pero el Mesías que ellos esperaban fuera un político, alguien que tuviera un cargo importante, ¿verdad? Y que de repente ellos pensando, los discípulos, y no, pues yo voy a estar en una posición de ministro. De repente le dicen, no, es que yo me voy a morir. Interesante, ¿verdad? Para poder reflexionar un poco y tener una motivación para poder estudiar la Biblia, ¿verdad? Porque el estudio de la Biblia, ya sistemático y más detenido, implica que uno pueda entender por qué razón están escritas esas palabras. Amén, hermanos. Amén. Ok, entonces, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. En otras palabras, no vas a tener la comunión que yo tengo, que quiero tener contigo. Eso es el lavamiento, ¿verdad? La comunión, el compañerismo. Porque el servicio tiene varios enfoques, hermano. Tú puedes servir en la iglesia porque quieres alcanzar una posición y no está de más. Puede hacerse por muchas cosas, pero lo más importante es porque queremos servirnos unos a otros. Amén. Eso es lo importante. Yo quiero servir, quiero que mi hermano se sienta bien con mi servicio, porque quiero tener una buena amistad, una buena relación, una buena comunión, ¿verdad? Que era parte de lo que Jesús estaba buscando. Ahora, Jesús sigue lavándonos los pies. ¿Y cómo nos los lava ahora? Dice el Salmo 119:9. Si alguien me ayuda, por favor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y Juan 15:3. Juan 15:3. Ya nosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ok, entonces, ¿de qué
¿cuál va a ser el enfoque de este punto a partir de ahora? La palabra de Dios, la enseñanza, lo que ha quedado escrito, hermanos, tiene una aplicación para nuestra vida que debemos de considerarla de una manera seria para poder nosotros cada uno entender lo que Dios nos está diciendo. Si yo te preguntara y fuera cada uno qué Dios te dijo en este punto, posiblemente van a ser diferentes las situaciones. Y Dios habla al corazón de las personas de diferente manera, conforme a tú necesites, ¿verdad? Eso es lo importante. Y dice aquí, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y dice Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Wow, tremendo, ¿verdad? Dice Efesios 5, 25, 26, hablando de la entrega. Porque hay algo importante en lo que es el servicio, hermano. La entrega. Yo veo a alguien llegando temprano, yéndose de último, quedándose a los minutos extras que hay que quedarse. Yo digo, wow, hay entrega. Pero si hay otro que llega raspado, dicen, de panzazo, y es el primero que se va, a lo mejor su motivación no es completa. Y perdóneme, pero así lo veo yo. La entrega es sacrificio. La entrega es dar la mía extra. La entrega es eso. Y Jesús, su entrega fue la cruz. Entonces, entendamos lo que Dios nos está hablando a nosotros. Amén, hermano. Muy bien. Dice Filipenses 2, 9 al 11. Volviendo al tema del servicio, del siervo. Y del valor que Dios le dio a Cristo. ¿Qué dice Filipenses 2, 9 al 11? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Fíjense qué importante es esto. En la tierra, su ministerio fue de sufrimiento. Sí nos da a nosotros cosas maravillosas, las sanidades, los milagros, las liberaciones, nos deja una enseñanza poderosa. Pero el sacrificio de Él fue tremendo, pero Dios lo exaltó. Entonces, hermano, de alguna manera tenemos que nosotros en el servicio y cuando servimos buscar el premio de parte del Señor, porque como hombres a veces no reconocemos todo el valor del trabajo de las personas, ¿verdad? Los mismos discípulos estaban allí renegando, ¿verdad? Y estaban compitiendo, querían una posición, quizás espiritualmente no valoraron tanto el hecho del lavado de los pies. Pero el lavado de los pies es importante, hermano. Y tenemos que verlo en la óptica que Jesús lo estaba viendo. Entonces dice Pablo, por lo cual Dios lo exaltó. Sí, Jesucristo en la tierra batalló, hermano. No fue fácil, como a veces pasa en los ministerios. Y ustedes lo saben. Porque muchos de ustedes estamos batallando todos de alguna manera. Pero Dios no se queda con nada, hermano. Y así como exaltó a Jesús, Dios va a reconocer lo que tú hagas. A lo mejor sí, en un momento determinado va a tener que lavar los pies de más de alguno. Y ese lavamiento no solo tiene que ver con el hecho físico de que se quite los pies y que se los lave y les ponga champú, sino tiene que ver con algo más, con ese compañerismo que a veces buscamos, aún con personas que no quieren tener relación con nosotros, que son hurañas, o que han recibido heridas y ofensas, y que eso es difícil de entablar una relación. Ahora,
imagínate tú, el Hijo de Dios, sirviéndonos. Porque esa es la realidad. Él era el Hijo de Dios, era Dios. Y Él estaba sirviéndonos. No dice ahí, pues, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Juan 5:17. Tú lo puedes buscar. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ahora, este trabajo del que habla Jesucristo era la restauración del hombre caído. Era la restauración de aquellos que estaban sufriendo porque habían tenido pues sufrimiento emocional, sufrimiento físico, qué sé yo. Ahora, el Evangelio es para los perdidos. Y el Evangelio se establece como un acto de amor de parte de Dios, para que el pecador no sufra, porque no ha de ser fácil estar en el infierno, hermano. Ponte a pensar, un día me puse a estudiar del infierno y en la Biblia, y híjole, Dios mío, esto no es así nomás. Un calor que siempre esté ahí es fuego, que no te quema para chamuscarte, pero te está quemando. Y es una zozobra terrible, una ansiedad increíble. ¿Has estado en algún incendio donde o algo se te está incendiando y quieres tú? ¡Qué terrible es! Pues así hablan del infierno. Y Dios establece el Evangelio y manda a su Hijo. Y Él viene como un siervo. Amén. Ahora, dice que Pedro se negó a que Jesús le lavara los pies. Juan 13 del 6 al 8. Entonces vino a Simón Pedro. Y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, no te lavaré, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Quizás los demás discípulos no dijeron nada. Ah, pues me van a lavar, qué chévere, ¿verdad? Que me lave los pies, pues. Pero Pedro sí respondió, siempre Pedro, ¿verdad? Haciendo sus berrinches. Los demás estaban en silencio, ¿verdad? A lo mejor avergonzados porque algunos le zumbaban. Pues sí, ¿verdad? A nosotros nos tocó, la pastora comparte, de sorpresa, ¿verdad? Y hemos viajado toda la tarde o la noche para llegar a ¿dónde fue? En Oklahoma. Y bueno, yo me dio un poco de penilla, ¿verdad? Ay, Señor, quítame los calcetines. Quítense los zapatos. Y pues si nosotros damos los calcetines, ¿verdad? Y usted dice, pero bueno. Queso fresco, queso seco. Ahora, claro, aparte de eso, el maestro, pues, ¿cómo el maestro me va a lavar? Ahora, obviamente, yo creo que muchos de nosotros, si yo estuviera aquí con la pastora un domingo y tengamos aquí el agua, ¿verdad? Y lo llamo así de repente, usted dice, pero ¿por qué? ¿Verdad? No venía preparado, ¿no? Y lo llamo y muchos van a decir, no, hombre, yo no. Eso es natural, ¿verdad? Como aquel que Pedro le había dicho, tú eres el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? ¿Cómo me va a alabar a mí? No era tanto el hecho de oponerse, sino de sentirse apenado, posiblemente, ¿verdad? ¿Cómo es que él se va a arrodillar y pues sí, todo lo que eso conlleva? Y es que era el Mesías. ¿Y cómo se iba a humillar el Mesías? Así que Pedro, con ese carácter impulsivo, a lo mejor más amor, ¿verdad? que conocimiento, a mí no me vas a lavar los pies. Así se expresó, ¿verdad? Era Pedro, ¿verdad? Pero
veamos la enseñanza que Jesús nos quiere dar con esa situación. Ahora, hay enseñanza en todo esto y es interesante, a veces cuesta entenderla, ¿verdad? La gente llegaba con sandalias, en ese tiempo no habían calcetines, ¿verdad? Digo yo, ¿verdad? Ni medias, ¿verdad? Y la gente se iba al baño público, no es como en su casa tuvieran la regadera, ¿verdad? Se iban al baño público y caminaban del baño público a la casa. Se tenían que poner chancletas o sandalias, ¿verdad? Y había polvo y ahí se llenaban los pies de lodo y al llegar a la casa estaba esa tinaja de agua con el guacal para lavarse los pies. Era algo... No se bañaban todos los días. No, bueno, aparte de eso, pero no se trataba de otro baño más. Y es que voy a explicar esa parte, eso es razonable pensar. Lo ideal es que no podían llegar a la casa a bañarse, ¿verdad? A no ser que fuera su casa. Tal vez Pero, unos días de camino. tantito peor, ¿verdad? Todo sudado y llenos de lodo, imagínense. Pero bueno, había un baño completo que es el que se daban en la casa, se le llamaba lowo. Pero veamos una cosa más. Dios nos da un baño de regeneración. Y hay que entender esa parte. Como la Biblia te enseña algunos aspectos que tienen que ver con tradiciones, ¿verdad? Y venimos sucios del mundo y Dios nos da un baño en la regeneración a través del Espíritu Santo, ¿verdad? A través de su palabra. Y venimos y caminamos en el mundo y nos contaminamos, nos ensuciamos. Somos desobedientes y viene el pecado y entra en nuestra vida. Estoy comparando, ¿verdad? Y todo el mundo pasa por eso. Como esta gente se bañaba, iba a ir a la cena, llegaba allá y se ensuciaba nada más los pies. Pero a veces nosotros ya somos lavados con la regeneración, hemos nacido de nuevo, pero necesitamos un lavado adicional. Necesitamos una confesión de pecados adicionales. Amén. Esto es importante. Ahora, en otras palabras, el Señor también estaba enseñándoles que ellos no tenían que estar sucios sus pies. Amén. Y por eso un acto en donde les estaba enseñando adicionalmente que el hombre se contamina, se ensucia, como saliendo del baño ibas limpio, pero en el curso del caminar hacia el lugar donde ibas te ensuciaba los pies. Y el lavamiento de los pies, ¿verdad?, tiene que ver con la purificación. Nosotros somos ya lavados, hemos sido perdonados, pero vivimos en un proceso de santificación, hermano. Tenemos que estarnos lavando los pies constantemente. Y Cristo por eso nos está lavando, porque con su sangre nos está limpiando. Amén. Un proceso, parte de lo que yo he entendido y he interpretado esto que les estoy trayendo, porque es cierto, yo creo que todos de alguna manera nos estamos lavando los pies constantemente y tenemos que entenderlo de esa manera. Amén. Amén. Primera de Juan 1, 6, 7. Siempre necesitamos restaurarnos a una comunión con el Señor. Por eso hay que lavarse los pies, ¿verdad? O sea, hay que confesar los pecados. ¿Qué dice Primera de Juan 1, 6, 7? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bien, qué interesante. Él nos está limpiando. ¿Ya? No podemos estar sucios y a la vez gozar de la comunión y el compañerismo con el Señor. Amén. Por eso la aplicación de esto es
Hermano, si te ensucian los pies, si pecas, amén, si pecas, pues tienes que lavarte. Amén, hermanos. Amén. Ahora, para poder tener los pies lavados, tenemos que saber confesar nuestro pecado. Ahora, confesar significa estar de acuerdo con Dios. Significa decir lo mismo que Dios dice de nuestro pecado. No es fácil admitir que somos pecadores, pero es una enseñanza del Señor. Y no vas a andar diciendo que eres pecador y a lo mejor no has pecado, es simplemente que siempre desobedecemos, mentimos. Hay tantas cosas que podemos hacer que no le agradan a Dios, ¿verdad? Y no podemos tener comunión con Dios estando en pecado. La frialdad, la indiferencia, la falta de amor son actitudes que nos hacen pecar. Pero dice la palabra que si confesamos, Él es fiel y justo para perdonar. Amén. Amén. Pero eso no es todo. Si usted, hermano, va a tener los pies lavados, póngalos en las manos del Salvador. Amén. Así como los discípulos los pusieron en las manos del Señor. Y eso tiene que ver con la obediencia. No podemos decir simplemente, Dios, perdóname, hice mal, para luego salir y hacer lo mismo una y otra vez. Te vas y te ensucias y ya no te importa andar sucio los pies, ¿verdad? Por eso la práctica en ese tiempo era que al llegar a una casa debía haber un siervo lavándote los pies. Porque qué mala impresión si entrabas y habían alfombras y las dejabas sucias, ¿verdad? O había un mal olorcito por ahí adicional, ¿verdad? Ahora, hablando de las manos del Señor, porque hemos hablado de los pies, pero con las manos Él lavó los pies. Amén. Ellos pusieron sus pies a disposición del Señor para que los lavara. Amén. Así que el Señor tomó los pies de los discípulos, trató esos pies y quitó las impurezas de esos pies, ¿verdad? Impurezas que habían agarrado en el caminar, ¿verdad? En la tierra, así como nosotros agarramos impurezas, pecados en el caminar en el mundo, ¿verdad? Ahora, pero qué bueno que nosotros tenemos el agua de la palabra. Amén. Él usó agua. El Señor usa para nosotros, nos recomienda el estudio y la lectura de la palabra para lavarnos también de las impurezas que el mundo echa sobre nosotros. Amén. Amén. Muy bien. Gloria al Señor. Volvamos a la respuesta que el Señor le dio a Pedro. Jesús no se extrañó de la forma en que Pedro comprendió la motivación de Jesús. Y por eso le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Preguntémonos, ¿por qué Pedro no lo podía entender en ese momento? El Señor, es cierto, les estaba dando una enseñanza de servicio, pero él iba mucho más allá. Con ese acto de lavar sus pies, él estaba simbolizando el sacrificio supremo que él iba a hacer en la cruz. Él no se quedó nada más en andar con ellos y enseñarles y discipularlos, no. Él fue a la cruz, el sacrificio supremo. Amén. Porque esa muerte, hermanos, esa muerte de Jesús en la cruz trajo limpieza y perdón a la humanidad. Porque a través de la sangre somos limpiados de pecado. Es la sangre
¿Verdad? Amén, hermano. Se nos lava del pecado. ¿Eh? Por eso Pedro en ese momento no comprendió, que lo entendió después, porque el mismo Pedro, si ustedes analizan Primera de Pedro y la enseñanza de él con relación a la cruz, es bien profunda, ¿verdad? Porque él entendió que el lavamiento era importante. Hoy entiendo por qué él me lavó, para que yo entendiera que después me iba a dar otra muestra de un sacrificio mayor, de un servicio mayor, su vida, ¿verdad? Ahora, entendámoslo para nosotros también. Hay muchas ocasiones en las que, aún teniendo deseo auténtico de servirle, nos falta, hermanos, el discernimiento para entender lo que Dios hace y permite en nuestras vidas. Porque muchas veces Dios te va a poder poner a servir. Y la motivación de Él quizás tú no las entiendes completamente. Y bueno, lo haces mecánicamente. Mira, y está bien, y desarrollas el servicio y estableces esa comunión con los demás hermanos. Muchas veces no vamos a ver lo que realmente Dios tiene para nosotros, porque nos falta discernimiento. Pero recordemos que así como le dijo a Pedro, puede ser que nos diga a nosotros: ¿sabes qué? Lo que yo hago, tú no lo comprendes, mas lo entenderás después. Y ese es el caminar. Vamos en la senda de la vida, en el mundo, y vamos a encontrar situaciones que nos van a ensuciar los pies. Nos lo vamos a ensuciar. Amén. Se va a dar. Pero nosotros sabemos que confiamos en ese Señor, que nos va a tomar nuestros pies en sus manos, nos los va a limpiar, nos va a lavar. Y tenemos la palabra de Dios, que es el instrumento que Él quiere usar para que nuestra vida y nuestros pies sean limpios. Le dijo: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Ahora, eso se lo dijo porque Pedro no entendía la importancia que Jesús le estaba dando a lavar los pies. Amén, hermano. Hay momentos en que Dios te va a poner a hacer algo. El pastor te va a poner a hacer algo. Te va a decir: no hagas eso, o no lo... Y a veces te resiste, ¿verdad? Pero a lo mejor no has entendido por qué. La obediencia es importante en todas estas cosas. Y Pedro, pues no pudo visualizar todo el panorama del porqué del lavado de los pies. Gloria al Señor. Todos los cristianos, pues, o los seres humanos, necesitamos una limpieza espiritual. Somos seres espirituales. El mundo mismo está bajo juicio y necesita una limpieza espiritual, porque todos somos pecadores. Amén. Ahora, entendamos que el sacrificio de Cristo fue precisamente para limpieza de la humanidad, ¿verdad? Y Él tomó el lugar de los pecadores, y Él cargó los pecados, cargó la enfermedad, la dolencia, ¿verdad? Y desde esa perspectiva de lo que hizo Cristo, ¿verdad? Esto de lavado de los pies tiene que adquirir un valor importante, ¿verdad? Porque era más fácil que el Señor les lavara los pies que ellos mismos, ¿verdad? Él llevó lo necesario para lavárselos, ¿verdad? Y nosotros los cristianos necesitamos que Cristo nos lave. Tenemos que ser lavados, hermano, porque eso tiene que ver con la santificación. Tenemos que ser justificados. Vamos a 1 Corintios 6:11, ¿verdad? Todo esto en el nombre de nuestro Señor. Hay que dejarnos que el Señor nos lave nuestros pecados.
Amén. 1 Corintios 6:11. Y esto era uno, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Es el proceso de la salvación. Recuerdan que uno de los domingos estuvimos enseñando eso, ¿verdad? Muy bien. Ya dijimos que el agua de la palabra de Dios nos limpia. Y hablé de las manos del Señor. ¿Verdad? Las manos del Señor controlan nuestro caminar. Y esto nos ayuda porque ese caminar lo transforma en un camino de obediencia, ¿verdad? Conforme al propósito de Dios para la vida de nosotros. Y eso todos creo que lo deseamos, ¿no? Disfrutar de una vida fructífera, de una vida limpia, de una vida agradable ante Dios y ante nuestros semejantes. Ahora, vamos a Juan 13:11. Vamos a ir terminando, hermano. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Eso dijo, no estáis limpios todos. Vamos a otro aspecto de la enseñanza de hoy. Jesús sabía que Judas lo iba a entregar, amén. Amén. Y él sabía que Judas no se había bañado, hablando del hecho de que espiritualmente nosotros ya nos hemos bañado porque hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. El análisis que vamos a hacer es si Judas era cristiano o no, por el acto que hizo. Y acá estoy explicando que él no se había bañado, no había recibido la salvación. Judas nunca había sido regenerado, y lo vamos a poner a disposición de ustedes a ver qué piensan, ¿verdad? Por eso dijo Jesús que no todos estaban limpios, porque de la limpieza que estamos hablando, hablamos ya de la regeneración y hablamos del aspecto de la santificación, que todos nos lavamos los pies todos los días porque vamos caminando en un proceso de santidad, porque el aspecto es que queremos ser santos para ver a Dios. Muy bien, entonces Juan 13 del 12 al 17. Así que después que les lavó los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decid bien, porque lo soy. Pues si yo, siendo el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto digo. Esta expresión de cierto era, hey, atención, please. El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. Entonces el Señor les dijo: bueno, yo ya lo lavé, ustedes hagan esto igual. No solo el hecho físico, hermano. A veces en las iglesias lo entendemos con que hay que estar lavando a la gente. Y está bien, ¿verdad? Por eso dije yo, a lo mejor pudiera ser un sacramento, ¿verdad? Pero no es eso la importancia, ¿verdad? Ahora, ¿qué significaba esa parte que les dijo el Señor? Ahí en Gálatas, Pablo nos explica algo que debemos llevarlo a la práctica. Gálatas 6:1 dice: hermanos, dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Y es que, hermano, esto es importante.
cuando un hermano cae en pecado, debe ser reintegrado a la comunión. Pero muchas veces somos terribles los cristianos. Le echamos el ojo y, no hombre, viene el tal, fulano está. No aquí pues, pero yo sé que a veces no se actúa con la misericordia que debe de actuarse, ¿verdad? Sin embargo, el Señor, así como es misericordioso con nosotros, Él quiere conocer qué es con los demás. Amén. No vamos a juzgar a las personas porque ya siendo cristianos todavía tienen hábitos que no han podido dejar, hermano. Dejemos que Dios trabaje en ellos. Yo tengo ese pensamiento porque si yo no hubiera tenido gente que me ayudó en ese proceso, pues no estaría aquí predicándoles, estaría muerto allá, me hubieran muerto luego por borracho, por qué sé yo. Pero necesitamos ser misericordiosos. Amén. Amén. Ahora, esto tiene que ver con la madurez espiritual. La crítica, hermanos, los reproches no contribuyen a limpiar los pies, hablando espiritualmente. En una iglesia, en una comunidad cristiana, suele haber diferentes hermanos con talentos, con dones, ¿verdad? Con capacidades. Y a lo mejor, pues, están en proceso de renovación, pero en un momento dado pueden fallar. Hay que lavarle los pies. Amén, hermano. Hay que lavárselos. Eso es lo que enseña el Señor. Todos necesitamos limpieza. Y antes de proceder a limpiar el caminar de la vida de otra persona, otro creyente, necesitamos tener limpios nosotros los pies. Que el Señor nos limpie los pies. Amén. Debemos acudir al Señor cada vez de que estamos conscientes de que hemos adquirido impurezas, hermano. Suciedad del camino, suciedad en la vida cristiana. Fallamos, pero vengamos al Señor. Mire lo que decía el salmista en el Salmo 139, 23 y 24. Examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mi camino de perversidad, si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Qué poderoso. Ninguno de nosotros podemos decir que estamos exentos de contaminación, ¿verdad? Que no vivamos un día sin cometer algún pecadillo por ahí, ya sea con nuestras palabras, con nuestras acciones u omisiones, ¿eh? Pero hay que confesarlo al Señor para ser limpiados, para ser lavados por la palabra, ¿eh? Para que pongamos los pies en las manos del Señor, ¿eh? Para que nos entreguemos completamente a Él. Eso significa poner nuestros pies en las manos del Señor, una entrega total, como dice aquella canción, entrega total. Ahora, esto nos va a ayudar a restaurar nuestra comunión y compañerismo con Él. Por eso, hermanos, no dejemos que pase ni horas para decirle, Señor, perdóname porque te ofendí. No dejemos que el pecado se interponga y rompamos ese compañerismo verdadero con Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y no vamos a quedar aquí, hermano. Es un tema importante. Espero haber podido explicar un poco esto. Es un tema no fácil de explicar. Porque cualquiera puede pensar nada más. No, pues hay que hablar de la limpieza porque tenían los pies sucios por el lodo del camino. Sí, esa es la aplicación. Acuérdense que Jesús así enseñaba. Pero la aplicación espiritual, nos contaminamos, nos ensuciamos los pies. Hay que
dejar que Jesús nos los lave, nos los limpie para caminar con Él. Amén. Gloria al Señor.